Hoy Newell's jugó contra todos. Contra el hombre de menos, contra el cansancio, contra el desgaste y contra el señor Andrés Merlos. Contra el árbitro que impartió justicia, entre comillas, en el coloso Marcelo Bielsa. Contra todos. Y cuando parecía que se iba a llevar 3 puntos, ni siquiera de oro, de platino, de algo mucho más valioso, se le terminó escapando. Y quedó una sensación amarga. Pero yendo desde el inicio, Fabiani planteó un equipo que personalmente a mí no me convenció, porque incluyó en el 11, mantuvo tanto a Banega como a Regiardo, cosa que era correcto, pero metió a Sotelo. Eran 2 números 5, más Banega, mucho más suelto, jugando de volante central un poquito más adelantado. Sentía que todo iba a ser muy lento, y así se demostró en los primeros minutos, donde no había un cambio de ritmo, donde el único que proponía algo distinto era Herrera, porque al otro lado tenés a Maroni, que no es un jugador desequilibrante, que es un jugador de buen pie y de gestación de juego, cosa que es Banega, y que son Sotelo y Regiardo, pero más retrasados. Entonces en Newell's era todo muy predecible y lento. Ahora rápidamente cambió el panorama del partido con la pésimamente mala expulsión de Luca Regiardo, porque directamente no era ni falta lo del volante central leproso. Ni falta era lo de Luca Regiardo. Terminó cobrando a Merlos, mostró amarilla y en segunda instancia, por el llamado del VAR, lo terminó expulsando. Es cierto, le deja el pie, pero no le va con la intención de meterle una plancha al jugador de Central Córdoba. Es por la propia inercia del movimiento. Había tocado pelota, todo limpio fue el corte, ni falta debía haber cobrado, si me preguntas a mí. Lo terminó expulsando. Y muchos empezaron a decir que era compensación por lo que había sucedido previamente con Ever Banega, que metió una plancha mucho más alevosa minutos antes, que también tranquilamente podía haber sido tarjeta roja. Si me preguntás, yo no le hubiera sacado roja, porque no termina siendo para mí una plancha de mala leche, una plancha con mala intención de lesionar al jugador. No era roja para mí, con la amarilla como solucionó Merlo estaba bien. Pero no podés, porque no expulsaste a uno, compensar expulsando a otro en una jugada posterior. Es insólito si se pensó y si expulsó a Regiardo con esa lógica, con ese sentido. Y solo pasa acá en Argentina, porque es una vergüenza. Y terminaron, o mejor dicho, terminó pagando un justo por un pecador, porque Regiardo se fue expulsado de mala manera, cuando no debía haber mostrado la tarjeta roja a Luca, y se terminó yendo. A partir de ahí se jugó otro partido, porque el que tuvo la pelota durante todos los minutos restantes fue el Ferroviario, el conjunto de Omar de Felipe, quien intentó en el primer tiempo sin ideas, y Newell's replegado a la contra. Y así fue todo el trámite a partir de la expulsión de Regiardo hasta el final del partido. En el segundo tiempo recién se vio a un Central Córdoba con otra intención de ataque, con otras ideas, con otro peligro, y ahí es cuando apareció la figura de Spínola en el arco leproso, que sacó 3 pelotas muy buenas, donde se lució el arquero paraguayo, pero deja mucho que desear a la hora de salir a los centros. ¿Qué quiere decir esto? Que es un buen arquero bajo los 3 palos, te saca varias pelotas si está en un buen día, pero a la hora de que cuando lo bombardean a Newell's, con centros, con pelota parada, o no sale o la hace de manera muy insegura, como lo hizo en la primera mitad en un par de ocasiones. Y en el segundo directamente no salió de los 3 palos, se quedó ahí abajo. Está bien que el gol no tuvo injerencia, Spínola, tampoco podía salir hasta fuera del área chica, pero no te da seguridad en los centros, Spínola. Sí es una garantía bajo los 3 palos. Y lo demostró hoy. Pero hay que tener en cuenta ese punto, hincha leproso. Lo mantuvo con vida Spínola, y Newell's, que alguna de contra tuvo, una de pelota parada también avisó, hasta que finalmente terminó golpeando. Pase de Sotelo, Maroni entró solo, gol.
Y eran, vuelvo a decir, como dije antes, 3 puntos valiosísimos, inesperados. Algo en otro contexto, Newell nunca hubiera conseguido así una victoria. Era parecido a lo Independiente Rivadavia en Mendoza, en la primera fecha de esta clausura. Obviamente, con otro contexto, con 11 contra 11, bla, 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 todo lo que quieran. Pero era un partido en donde Newell's nunca lo solía ganar. Y lo había hecho en Mendoza, y parecía que lo iba a hacer hoy en el Coloso. Un partido donde no tenías ninguna esperanza y lo terminaste revirtiendo, lo terminaste convirtiendo en una alegría. Y parecía que lo iba a hacer, pero no duró nada, lamentablemente, esa alegría para Newell's. Y lo terminó pagando sobre el final, al toque del gol de Gastón Verón en el córner, rebote, quedó bollando la pelota en el área y lo mandaron a guardar. Y da la sensación de que Newell's perdió 2 puntos. Aún así, yo creo que la paridad fue lo más justo, porque Central Córdoba fue el que más chances tuvo. Newell's, con un hombre menos, no jugó mal, tampoco jugó bien, ¿no? Jugó a su manera. Se defendió, a veces lo hizo mejor que en otras jugadas, porque hubo falencias también defensivas de Newell's. Vuelvo a remorcar que Spínola tampoco salió de manera muy segura en algunos centros, pero a su estilo también generó algunas chances, que pudo, una, convertirla en gol. Y Central Córdoba, yo creo que más un premio a las llegadas, a la cantidad de ocasiones que generó durante el partido, terminó consiguiendo el empate. Pero quiero destacar nuevamente la valentía de Newell's, de reponerse ante la adversidad, de haber empezado prácticamente el partido con un hombre menos y haber aguantado y hasta por poco haberlo ganado. Y es algo para destacar, esa valentía de este Newell's de Fabiani. Que sí, por cómo se ve el partido, terminó perdiendo 2 puntos, que eran importantísimos. Pero es fútbol. Y a Newell's se le escapó. Ahora, y vuelvo a caer en lo mismo rápidamente. Benedetto no jugó lesionado. Olvídate el Pipa. No sabe ni siquiera va a llegar para la fecha seguir el clásico. Lo mismo, bueno, mismo caso no, porque no está lesionado, el tema que no juega, Fernández Figueira. Un palo de 200 pagaron por Fernández Figueira. Y de suerte va al banco de suplentes. ¿Qué tiene que ver en el análisis del partido? Nada, pero yo lo dejo ahí. Porque Newell gastó un palo de 200, más Benedetto, por más que tenga un contrato de productividad, también cobró guita. Porque no vino a Newell gratis, no. Y son, vamos a suponer, casi 2 palos de dólares tirados de basura. Sigue siendo un desastre institucionalmente Newell's. Y hay que remarcarlo siempre. Guste o no guste. Pero Newell's todavía, está bien, son 4 fechas, siguen los puestos de clasificación a los octavos de final del clausura. Falta muchísimo, faltan que jueguen varios equipos aún. De copas internacionales está lejos, todavía está 7 puntos en la tabla anual, más los encuentros que deben los rivales directos de la lepra por jugar. Eran 3 puntos importantísimos, porque habías perdido contra Banfield otros 3 unidades claras. Contra el Dosivi empataste en un partido soso. Y tenías que ganar este tipo de partidos. Y Newell les costó muchísimo. Está bien, cierto que los equipos de Fabiani se agrandan contra los clubes que son más ofensivos, que les gusta más el ataque, tener la pelota, sí, todo lo que vos quieras. Pero estos partidos, por más de que no sea del mejor estilo de juego para Fabiani, tenía que ganarlos. Y no lo hizo. Y se lamenta la gente de Newell. Aún así, destacó la valentía. Eso no se la quita a nadie. Y el imponerse ante la adversidad de Newell's. Esto fue el empate 1-1 entre Newell's y Central Córdoba de Santiago del Estero. Muchas gracias por ver. No te olvides de dejar tu me gusta y tu suscripción a mi canal. Obviamente activando la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el fútbol nos llame. Muchas gracias por ver, gente. Chau, chau.